Seguimos aquí compartiendo esta mesa del pan nuestro en este compartir que tiene distintos momentos para poner en común también la propia vida y acompañarnos en este camino puntualmente de ser iglesia. Y como hacemos cada miércoles, la propuesta es en torno a enseñanzas desde el magisterio de la iglesia para conocer juntos y abordar también documentos que tienen que ver justamente con la vida de nuestra iglesia y en este tiempo abordando el documento conclusivo de Aparecida. Así es, recibimos como cada semana aquí en este espacio el Padre Javier. Bienvenido, Padre, ¿cómo estás? Muy bien, muy contentos de estar aquí a esta hora, sobre todo, muy bien. Sí, gracias por acompañarnos en nuestra mesa de No, hoy. por favor. En esta mesa, Padre, que nos invita justamente a continuar con este texto del año 2007, pero como decimos siempre, esta actualidad que se renueva, que es constante y que ya desde hace algunas semanas nos invita a detenernos en el capítulo 8, que lleva por título Reino de Dios, Justicia Social y Caridad Cristiana. Ya un título que dice mucho para nosotros. Que habla por sí mismo, que es el corazón desde donde la Iglesia en América Latina desarrolla desde Medellín para aquí toda su manera de encarnar el Evangelio por este territorio donde estamos, donde habitamos, en nuestro continente, en la Patria Grande. Y bueno, y nos sorprende, como decías Belén recién, como hemos compartido en otros momentos, la actualidad que esto tiene, ¿no? Y la encarnadura en lo que nos invita el texto de Aparecida en estos números del 396 en adelante, que es donde nos vamos a detener hoy, para ver las exigencias en términos evangélicos que plantea el magisterio de los obispos del continente. Así que si les parece, Bien. vamos metiéndonos placa por placa para los que están viendo en pantalla o por YouTube, texto que vamos a ir leyendo según lo que nos ofrece la posibilidad de llegar a ustedes con el mensaje a través de la radio, que es la mayor cantidad de personas, pero bueno, en un u otro sentido les ofrecemos esto para compartir. Quedaban desde la semana pasada, comenzamos hablando, el documento comienza hablando de la opción preferencial por los pobres y excluidos. El punto 396 dice, nos comprometemos a trabajar para que nuestra iglesia latinoamericana y caribeña siga siendo con mayor ahínco compañera de camino de nuestros hermanos más pobres, incluso hasta el martirio. Hoy queremos ratificar y potenciar la opción del amor preferencial por los pobres hecha en las conferencias anteriores. Que sea preferencial implica que debe atravesar todas nuestras estructuras y prioridades pastorales. La Iglesia latinoamericana está llamada a ser sacramento de amor, solidaridad y justicia entre nuestros pueblos. La imagen que le pido a Mariana que la deje allí por un ratito muestra a Enrique Angelelli al lado de un hombre de su pueblo riojano, muy cercano a él, a las estructuras de fragilidad, vulnerabilidad, pobreza en su pueblo, y habla por sí misma la imagen porque, bueno, queremos acompañar, dice, hasta el martirio, ¿no? O sea, hasta dar la vida. Supone, dice el texto además, que las estructuras de nuestro ser iglesia sean modificadas. El Papa Francisco utilizó esta misma expresión, dicho de otra manera, cuando el 16 de marzo del año 2013, cuando recibía por primera vez a los periodistas que estuvimos haciendo cobertura del cónclave que lo hizo pontífice, sorprendió con la expresión quiero una iglesia pobre para los pobres. Esto es lo que dice el texto, ¿no? O sea, hay que reconfigurar el modo de ser iglesia para que esta compañía no sea de arriba hacia abajo, sino que sea verdaderamente compañeros de camino. El Papa ha dicho en estos días, la única imagen que sirve para hablar de arriba hacia abajo en la relación con los pobres cuando uno está tirado y uno le tira la mano para levantar al hermano, ¿no? Pero si no, la relación ha de ser horizontal. Y esta horizontalidad en la convivencia con los sectores de mayor vulnerabilidad
a una iglesia llamada desde siempre del Evangelio de Jesús. El programa de Jesús en Lucas 4 es: he venido para traer la buena noticia a los pobres. O sea, no es que es un invento de la iglesia de alguna perspectiva ideológica de izquierda, por decirlo, para sacar de en medio a quien pudiera pensar la iglesia desde esa dimensión social. Es una opción teológica que no siempre ha estado tan clara, y a veces le ha ganado a la iglesia en sus estructuras el poder y la cercanía con los poderosos, lo cual hizo que reconfigurara su modo de ser un poco alejada de la vocación original que el Señor plantea cuando invita a la construcción del reino, y Él declara en aquel discurso en la sinagoga de su pueblo, de Nazaret: acá ha venido, ¿no? Citando al profeta Isaías: yo he venido a anunciar la buena noticia a los más pobres, a los humildes, a dar la vista a los ciegos, a permitir un año de gracia, bueno, todo lo que es el discurso programático que dicen los que saben de Biblia, Jesús da en el comienzo de su ministerio público. Recordamos, Jesús viene de dejar Nazaret, se va al desierto, es bautizado por Juan en el Jordán y aparece dando este discurso programático. Ese es el que marca el rumbo de nuestra identidad eclesial en clave evangélica. Bien, que está justamente en el Evangelio. Claro, está en la palabra, no está en... No podemos desconocerlo de alguna manera. No, esto ahí es a lo que vino Jesús. Y la iglesia es la iglesia de Jesucristo, no es la iglesia que nosotros podemos inventarnos, digamos, ¿no? Bien. Continuamos con el punto 397, que para ampliar nos dice: en esta época suele suceder que defendemos demasiado nuestros espacios de privacidad y disfrute, y nos dejamos contagiar fácilmente por el consumismo individualista. Por eso nuestra opción por los pobres corre el riesgo de quedarse en un plano teórico o meramente emotivo, sin verdadera incidencia en nuestros comportamientos y en nuestras decisiones. Es necesaria una actitud permanente que se manifieste en opciones y gestos concretos y evite toda actitud paternalista. Se nos pide dedicar tiempo a los pobres, prestarles una amable atención, escucharlos con interés, acompañarlos en los momentos más difíciles, eligiéndolos para compartir horas, semanas o años de nuestra vida y buscando desde ellos la transformación de su situación. No podemos olvidar que el mismo Jesús lo propuso con su modo de actuar y con sus palabras. Cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Tiene como 3 momentos el número 397 que acaba de compartir Belén, ¿no? Un primer momento habla de cómo rápidamente nosotros, que no nacimos de un repollo, digamos, nacimos en esta sociedad. Es decir, el evangelio que nosotros recibimos convive en nosotros con una cultura que tiene otros valores que no son justamente los del evangelio, y claramente el texto los define. Es decir, en nosotros, hijos de este tiempo, el riesgo que corremos para no avanzar sobre esta perspectiva que plantea el evangelio y la iglesia en su magisterio es dejarnos ganar por, yo le llamaría la sociedad del bienestar, como hemos dicho otras veces, ¿no? La del individualismo que lleva al consumismo, dice el texto, y a una privacidad del disfrute, donde mientras yo no la pase mal, lo demás veamos qué podemos hacer. Primero yo la paso bien, por decirlo así rápidamente y si quiere sin mucho eufemismo, ¿no? Mientras yo la pase bien y el resto, bueno, ya veremos. Si me sobra tiempo, se los dedico, ¿no? Como diciendo, no iría por ese lado. No iría, yo la paso bien y después veo qué hago, por así decirlo, digamos, de una manera para refrendar o para expresar lo que el texto está regalándonos. Sería como el sálvese quien pueda, primero, y después vemos si podemos hacer algo por los demás. Esa sería como la primera parte para desinstalarnos de lugares donde nos puede la cultura a la que pertenecemos. La segunda instancia dice, ojo, porque esto que decía al principio de acompañar no es cualquier acompañamiento. Lo decíamos, ¿no? Es horizontal la relación, no es vertical. El problema está en
también repetir modelos de ayuda a los más pobres en términos verticalistas que genera dependencia. Yo digo, si el problema de los pobres se resolviera por plata, y los últimos años de la Argentina, con todo lo que hemos entregado en dinero a partir de los planes sociales y demás, tendríamos un país floreciente. Si no faltó dinero, faltó creatividad, capacidad de estar al lado, hacer camino con los más débiles, los más pobres, que es lo que dice el tercer párrafo. El tercer párrafo da las claves de cómo llevar adelante esta tarea. No es paternalismo, no es, primero hay que salir de la propia comodidad, no es paternalismo, no es en términos verticales que genera dependencia, sino que es de igual a igual, ¿no? Y entonces ahí me llamó a mí la atención cuando leía algo que no es tan fácil en la agenda, en la mía al menos, que tengo muchas cosas, en la opción preferencial me doy cuenta que cuando estoy con los pobres necesitan tiempo. Claro. Y mi agenda dice que tengo otras cosas que hacer. Y me parece que es una mentira, porque pierdo la preferencialidad, digamos, ¿no? Claro. Es decir, ¿cómo hago para ordenar mi agenda donde lo preferencial sea lo primero en la agenda, además de las muchas cosas que tengo? Y eso me parece que nos pasa un poco a todos nosotros, ¿no? ¿Y en qué tiempo le dedico a esto? ¿Cómo le doy tiempo a esto? Bueno, ahí es donde se juega el corazón, no el reloj, digamos, ¿no? ¿Qué corazón le doy a esto? Eso supone romper con algunas estructuras mentales y de conceptos de lo que son nuestras responsabilidades, sobre todo lo que tenemos responsabilidades pastorales, para entender que esto supone primacía, primero, ¿no? Si está en el primer lugar, seguramente los tiempos se van encontrando. Entonces el tiempo para los pobres, prestarle amablemente atención, escucharlos con interés. Mira, ayer pasó algo en la casa Madre Teresa, que cuando leía me hacía acordar, uno de los chicos que está comiendo, el primero que nos pide que le demos ayuda para salir de la drogodependencia. Están todos atravesados por el narcotráfico, ¿no? Y por el consumo, sobre todo por el consumo, ¿no? Es decir, la casa está hecha para eso. Pero ayer se dio el primer caso de uno de ellos que quería salir, ¿no? Yo lo que quiero es que me escuche. Escúcheme, padre. O sea, ¿qué esperaba él? No que le solucionáramos el problema, sino él quería desahogarse, está ahogado, digamos, ¿no? Y necesitaba alguien que lo escuche. Y a partir de ahí, bueno, ver qué podemos hacer y qué paso está dispuesto a dar él para salir de la situación, ¿no? Me parece que ahí está la clave que nos está dando la Iglesia en la sabiduría y en su aprendizaje con mucho dolor de cómo hacer este desaprender para aprender lo nuevo. Esa es la auténtica conversión a los pobres. Es decir, tenemos que verdaderamente salir de algunos lugares donde nosotros nos hemos instalado, nos hemos instalado básicamente, y el Señor nos quiere desinstalar. Y es así. Y bueno, eso es cambio, es transformación, es conversión. Cuando decías lo de este joven padre de adicción, me acordé inmediatamente del significado de la palabra adicto, que es que no puede hablar, adicto. Y eso dijo ayer, yo no sé si me supo expresar, me dijo. Pero pensaba a la vez, decimos, bueno, ellos no hablan, ¿por qué? Porque tal vez no haya alguien que lo escuche. Entonces inmediatamente me acordé de eso. Y por otro lado también qué bueno que ibas describiendo los 3 párrafos de este punto tan rico, porque tiene palabras como claves, ¿no? Si bien él da para mucha reflexión en el punto, pero habla de este plano emotivo en el que a veces nos quedamos. No está la palabra, pero a mí se me venía también la expresión romantizar, ¿no? Por ahí hacerlo folclórico, las pobrezas, y acá habla, bueno, de una, literalmente comprometerse, y dice, horas, semanas o años, o sea, queda un tiempo totalmente. Entonces, verdaderamente una invitación a reflexionar y a, bueno, pararnos de nuevo en otro lugar, como decías, padre, hace un ratito. Por ahí no sé si este texto lo dice. Sí lo dice, buscando desde ellos la transformación de su situación. O sea, uno convive en el trabajo que hacemos en los lugares distintos donde estamos, ¿no? Con todas las obras de caridad que vamos acompañando, tenés vinculaciones con los estados municipales, provinciales, nacionales.
Y se ve claramente la diferencia entre un programa social que lleva adelante un municipio, una provincia o la nación misma, y ellos mismos se dan cuenta que es distinto cuando se encarna en el ámbito de un compromiso en valores como intentamos llevarlo adelante nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque no se define ni por dinero, ni por un método, se define en el cuerpo a cuerpo, en esto que decías vos, Adrián, en el compromiso, en el estar con, ¿no? Y ahí es donde el pobre tiene una mirada que se da cuenta de quién es quién, digamos, ¿no? Y a uno mismo a veces le cuestiona cuando lo dicen o lo miran de distinta manera, tiene la habilidad para hincarte positivamente, ¿no? Y te tiran alguna frase o decir, este me está diciendo algo que yo tengo que revisar, ¿no? Y viene bien, porque eso es el camino de conversión a ellos, digamos, ¿no? No se resuelve con planes sociales, también hacen falta, ¿no? Hacen políticas sociales que sean importantes, pero no alcanzan si son gestiones que van de la mano de especialistas, que los necesitamos por otro lado. Nos falta solamente gente capaz, especialista, que ha trabajado, sino es como otra cosa, es eso que hace falta, porque esos saberes son necesarios, pero es la vida entregada al lado de ellos la que verdaderamente se produce el cambio. Y ahí está el aprendizaje también para la propia iglesia, como para los servidores, voluntarios que están presentes en distintos espacios, de estas palabras de necesito a alguien que me escuche, se aprende cómo tiene que ser ese servicio, digamos. Sí, que, aparte que yo nos creo, decía el yo mismo te digo Jesús. sinceramente, al menos en el caso personal, ¿no? A veces uno no es que le esquive a la escucha, tiene como un mecanismo que tiene que romper de defensa, porque son tan dolorosas las historias que te atraviesan el alma, ¿viste? Te conmueven, digamos, ¿no? Es más fácil, y bueno, ¿qué te puedo ayudar? ¿Cómo resolvemos este tema? No sería esa la No es un solución. trámite. No es Que un la escucha trámite. te lleva a comprometerte, porque Sí, sobre todo cuando entras en vínculo empático. En el vínculo empático vos te pones en el lugar del otro. Cuando te pusiste en el lugar del otro, te atravesó su historia. No es que vos volviste a tu casa igual que como después que te encontraste. Salí distinto. Bueno, y en un último punto de esta serie de apartados que hablan de la opción preferencial por los pobres, antes de ingresar ya a lo que es la pastoral social, ¿no? Y podremos leer el último de este apartado. El punto 398, solo la cercanía que nos hace amigos nos permite apreciar profundamente los valores de los pobres de hoy, sus legítimos anhelos y su modo propio de vivir la fe. La opción por los pobres debe conducirnos a la amistad con los pobres. Día a día, los pobres se hacen sujetos de la evangelización y de la promoción humana integral, educan a sus hijos en la fe, viven una constante solidaridad entre parientes y vecinos, buscan constantemente a Dios y dan vida al peregrinar de la Iglesia. A la luz del Evangelio reconocemos su inmensa dignidad y su valor sagrado a los ojos de Cristo, pobre como ellos y excluido entre ellos. Desde esta experiencia creyente compartiremos con ellos la defensa de sus derechos. Sí, bueno, no hay otra manera, digamos, ¿no? No hay otra manera de entender qué es lo que está pasando y cómo se juega el Evangelio entre los más humildes sin ponerte al lado, sin transitar con ellos su vida, digamos. Y sin revisar la propia vida en clave a lo que es superficial, lo que no tiene ningún tipo de sentido que nos preocupe, y cómo relativizar las propias historias, los propios trayectos de la vida, biografía, preocupaciones. De alguna manera ellos también desnudan tus vanidades, ¿no? Te ponen de cara a que, ¿de qué te preocupas, digamos, ¿no? ¿Dónde ponemos tu pensamiento preocupado, al que te aferrás cuando te despertás a la mañana y te parece que la vida pasa por ahí, o todo no tiene sentido, o nada tiene sentido, digamos, ¿no? Yo creo que ellos tienen esa habilidad de desnudar la vida entre lo que importa y lo que no tiene importancia, ¿no? Entre lo que alegra y lo que no. Pongo dos lindas cosas de ayer, hemos abierto la ducha ahí en la casa, y
Uno de ellos salió bañado, que parecía negro, había estado, y otro le dice, y riéndose, qué distinto que está irreconocible. Y la alegría de los dos, del que lo recibía, del que se había pegado el baño, y vos decís, esta gente, qué lindo que se alegre con esto, que uno lo tiene, uno lo tiene todos los días, se baña todos los días, lo tiene, y sin embargo no lo valoramos. ¿No? Ellos que tienen la ducha ofrecida 2 veces a la semana, por ahora, después les digo, yo me baño todos los días en mi casa, le digo a los voluntarios, veamos cómo hacemos para que esta gente pueda tener un ritmo parecido, pero ya con el hecho de haber encontrado un lugar gratuito, porque en el otro lugar le cobran, digamos, ¿no? Donde bañarse y saber que ellos también son dignos de en medio de su lamentable y dolorosa situación, de esto que dignifica su vida y con qué alegría que lo viven, digamos, ¿no? Y entonces uno dice, ¿por qué yo no aprendo a alegrarme con las cosas más sencillas de la vida? ¿Por qué no? ¿Qué me pasa? Se te cuestiona, porque vuelvo sobre el lugar. ¿Qué es lo que ¿por qué a veces tengo la cara larga? ¿Qué me tiene triste? ¿Cuáles son los motivos por los cuales yo me doy el lujo de entristecerme cuando me encuentro con estas realidades? Y en eso uno es evangelizado. Uno es evangelizado. ¿Sí? Te ponen, o sea, es verdad, ellos son maestros de vida en este sentido, como va a decir el Papa Francisco, ¿no? Bien. Con eso concluimos de alguna manera, concluir Ponele. entre comillas, muy entre La lectura comillas, al menos, Belén. la lectura parte, solamente de una parte de este apartado, la opción preferencial por los pobres y excluidos, y podemos hacer una primera pausa musical, Buenísimo. padre, para recoger también lo que nuestros hermanos van compartiendo del otro lado, que también muchas veces en su testimonio nos dejan muchos aprendizajes. Eso. Para quienes desean comunicarse, recuerden que está habilitado nuestro número de WhatsApp, siempre para ustedes, 351-8171-593. Queremos llegar allí, donde se parte el pan de cada día, donde se amasa la vida con amor y entrega, donde nos hacemos uno para repartirnos a todos. El pan nuestro. Padre Javier, buenas tardes, habla Jesús de Rufino. ¿Cómo tiene que ser ese servicio, digamos? Esta noche me voy a comprometer al libro de Aparecida, ¿no? Porque lo tenemos con mi señora Eri. Una de las respuestas me quedó muy grabada cuando vino el Padre Pepe a firmar hace unos años atrás, y un adicto dio el testimonio y charlé con él y él me miró y me dijo, ¿vos fuiste adicto? Y bueno, mi respuesta sí, fue sí, ¿no? Que conocí el porro, fui adicto al juego, fui adicto al cigarro, y un poco al alcohol también. Y el cambio fue muy distinto, cómo se abrió él para poder hablar, ¿no? Porque se hablaba en el mismo idioma. Y es muy cierto lo que dice usted, el tiempo, ¿no?
Al tiempo le pedí tiempo, el tiempo me dio y de tanto pedirle el tiempo se me pasó. Con el pobre hay que tener tiempo y golpea, no tiene horarios para golpear la puerta de tu casa o de tu corazón. Gracias, Padre Javier. Dios lo bendiga y santo día. La verdad que después de Bello. esto podríamos ir cerrando. Sí, estos Gracias, testimonios que enseñan, hermoso, decíamos. hermoso. Muchas gracias. Allí está. Gracias. Llega por aquí también el mensaje de Marisa. Padre Javier, cuánta verdad hay en su observación. Nos adormecemos en el hábito de lo recibido y lo damos por merecido y justo, sin maravillarnos y agradecer las gracias pequeñas de cada día. Gonzalo también, muy interesante lo que dice el padre. Nos comparte Gonzalo lo que le pasa a él. Dice, cuando veo a un hermano en la calle, le doy plata o comida. Él me agradece, dice, no sé cómo más ayudarlo, dice. Es verdad lo que dice el padre, que escuchar sus necesidades. Es así. Pero eso es hermoso lo que dijo el tiempo, me mareó un rato, Sí. pero después se entendía, le demos tiempo, va. Le demos tiempo y no dejemos que se nos pase el tiempo, que se lo demos, que se va a multiplicar. Me parece que eso es el sentido que tenía. Qué lindo. Continuamos Dale. con este documento de Aparecida, que nuestro hermano también al parecer quiere emprender en su lectura. Nos vamos a comprometer con Aparecida, dijo. Sí, ahora para orientarnos iniciamos con el punto 399, en este apartado que lleva por título Una renovada pastoral social para la promoción humana integral. Dice, asumiendo con nueva fuerza esta opción por los pobres, ponemos de manifiesto que todo proceso evangelizador implica la promoción humana y la auténtica liberación, sin la cual no es posible un orden justo en la sociedad. Entendemos que la verdadera promoción humana no puede reducirse a aspectos particulares, debe ser integral, es decir, promover a todos los hombres y a todo hombre desde la vida nueva en Cristo, que transforma a la persona de tal manera que la hace sujeto de su propio desarrollo. Para la Iglesia, el servicio de la caridad, igual que el anuncio de la palabra y la celebración de los sacramentos, es expresión irrenunciable de la propia esencia. Tremendo, tremendo texto. A todos los hombres y a todo el hombre, ¿no? Es decir, al hombre en su plenitud, en todas sus dimensiones, psicosocial, espiritual, vincular, laboral, habitacional, en salud, en todo, digamos, ¿no? Es decir, no se trata de tener que comer, ni tener de qué valerse. Se trata, por sobre todas las cosas, lo que más dignifica, lo sabemos, el trabajo, ¿no? Es decir, el problema en la Argentina es que es estructural la pobreza, y debajo de la línea de la pobreza, creo que los últimos números fueron 52,6, y el de la indigencia más del 8, o sea, más del 60% de la población está entre la pobreza y la indigencia. Y cuando uno penetra sobre esos lugares para intentar ver qué se puede hacer, se encuentra con estructuras de pobreza, ¿no? Y eso tiene que ver con el techo, con la tierra, con el trabajo, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la educación, tiene que ver con eso, con problemas que son estructurales, con la seguridad también. Entonces no es una no aspiramos a soluciones paliativas, sino de fondo. Y en eso la voz profética de la Iglesia tiene que manifestarse en toda su fuerza, en lo que dice y en el modo también de encarnar lo que dice. Y ahí es donde está el mayor de los desafíos, digamos, ¿no? Y en esto la Iglesia pobre para los pobres es irrenunciable. Claro. O sea, no hay forma, no hay manera de pararse frente a lo que se está viviendo sin decir, y yo elijo vivir de una manera tal que me ubique a mí en el territorio donde hoy las exigencias son de tal manera que si yo no me involucro en esos lugares y desde esos lugares no salimos adelante. Y eso, volviendo al primer punto, nos saca de nuestro estado de comodidad como Iglesia, nos sacude. O sea, y si no es así, hay algo que no está bien.
en nosotros, en cada uno de nosotros y en nuestras comunidades. No nos puede ser indiferente que haya gente que no tenga que comer, que no tenga educación, que no tenga dónde dormir, que no tenga salud, que lo que tiene no le alcanza. Es decir, nosotros no nos puede como iglesia resultar lo mismo que eso ocurra que no ocurra. Digamos, ¿no? Si ocurre, algo nos dice la realidad y nos invita a meternos en ella para transformarla. Pero lindo lo dice también el texto, porque esa transformación viene por el camino de la palabra, por el compromiso en el conjunto de todas estas realidades y por una vida también sacramental que ayude en este sentido. Y la verdad que cuando uno propone el encuentro con la palabra, la bendición, la escucha, como decíamos recién, y los sacramentos, rápidamente se ve ahí que la persona se siente dignificada. Y a partir de ahí es donde posiblemente tengamos que entender una vez más que la liberación integral de la que habla el documento nace de un encuentro con Jesús. Nace de un encuentro con Jesús. Nosotros no somos, ¿cómo decirlo?, trabajadores sociales, también lo somos. Pero no es que somos, ¿cómo se dice?, operadores sociales. Lo somos, pero no es nuestra razón de ser esa. Claro. Nosotros somos hombres y mujeres del Evangelio que operamos socialmente en un lugar distinto y que eso distinto no lo ponemos nosotros, lo da la presencia del Señor o no en nuestro corazón. Y esto es lo que nos tiene que cuestionar. Claro. Aquí, padre, vuelve también en torno a lo que decías, lo que decía antes, que la vida en Cristo transforma a la persona haciéndola sujeto de su propio desarrollo. Claro. Esto que decía Yo anteriormente de quiero la ser actitud claro. paternalista, Claro. ¿no? Sino esto que decías, ¿no? De la persona cuando se le da el lugar y la posibilidad, por ejemplo, de trabajar o de ella misma ponerse de pie, es totalmente distinto al dar, que Claro. puede subsanar una situación, como decía Gonzalo, que le doy y siento que hay algo más, ¿no? Claro, pues se da cuenta que eso no... Claro. Si él no es protagonista de su historia, Ujú. el vínculo no es sano, es paternalista. Claro. Claro. No es que eso sea la intención de Gonzalo, no, pero- se constituye en eso. Pero al menos se despierta en uno esto de decir cómo hago al otro partícipe de su propio Así es. desarrollo, destino, como claro. dice aquí. Bien. Lo que pasa es que a veces, ¿cómo decirlo? No hay... Todas las condiciones van en contra de la posibilidad que la persona se ponga de pie. Claro. No sabe qué hacer, no sé dónde me paro. ¿No? Entonces, bueno, hay que estar al lado y crear condiciones. Crear condiciones. En el sentido, los curas que trabajan en los barrios más populares son nuestros maestros, digamos, ¿no? Y hay que aprender de ellos, cómo conviviendo allí, en esos lugares de marginalidad, de pobreza, de exclusión. Ellos se hacen excluidos, marginales, con los excluidos, los marginados, y al lado de ellos, con esa grandeza de alma que tiene ese ministerio, de ese modo, vos escuchás historias que son maravillosas. Nosotros hemos tenido aquí a la tarde, con el programa de la tarde, cuando trabajamos con los barrios populares y el Hogar de Cristo, ¿no? Hermosa Sí. historia. Continuando con el texto, llegamos ya al punto 400, donde nos dice: queremos, por tanto, desde nuestra condición de discípulos y misioneros, impulsar en nuestros planes pastorales, a la luz de la doctrina social de la Iglesia, el Evangelio de la vida y la solidaridad. Además, promover caminos eclesiales más efectivos, con la preparación y compromiso de los laicos para intervenir en los asuntos sociales. Es esperanzador lo que decía Juan Pablo II. Aunque imperfecto y provisional, nada de lo que se pueda realizar mediante el esfuerzo solidario de todos y la gracia divina en un momento dado de la historia para hacer más humana la vida de los hombres se habrá perdido ni habrá sido vano. Esto trae la expresión de San Juan Pablo II, trae al corazón la expresión de Teresa de Calcuta, ¿no? Lo nuestro es una gotita en el mar.
pero si faltara la gotita, le faltaría una gotita al mar. O sea, que frente a todo esto, todas estas expresiones catastróficas en las que estamos viviendo, inhumanas, en las que se lleva adelante la vida de la sociedad, en la Argentina en particular, todas las postergaciones de vida, además la aparición del narcotráfico destruyendo vidas, además de la pobreza, del ninguneo de ciertos sectores de la sociedad, que es como decirle, vos nunca vas a poder ganarte el pan por tu propio esfuerzo. Todo esto, uno dice, ¿qué puedo hacer yo? No hagamos más nada, no nos dediquemos a esto, como dicen algunos psiquiatras, es trabajar todo el día de cara al fracaso, depende de dónde se lo mire. Un psiquiatra me decía respecto de esto cuando trabajamos los proyectos de cómo llevarlo adelante, dice, esto es convivir con el fracaso. Nosotros decíamos, pero a ver, nosotros no buscamos el éxito, buscamos estar al lado de personas que sabemos que en muchos casos posiblemente no alcancen estándares de vida como otra parte de la sociedad lo tiene, pero que se sientan en el amor más dignificada. Eso es mucho más que ofrecer un exitoso programa. Preguntarle a un enfermo terminal qué prefiere, si estar bien atendido en el hospital con todos los cables o estar en su casa bien atendido, sin tantos cables, pero con el cariño de lo suyo. Así que lo segundo, porque lo otro me ayuda, pero no me resuelve la angustia que me da el hecho de estar atravesando la terminalidad de mi vida. Acá pasa lo mismo, digamos, ¿no? Es decir, hay situaciones que son realmente terminales, pero a estar al lado, afectivamente hablando, le da un sentido a la vida que no lo tiene si eso no estuviera, y eso es nuestro aporte. Además de que hay que dignificarla con todo el esfuerzo para salir de allí. No estoy diciendo que seamos nosotros los que el calmante a sus dolores, pero que haya esa presencia que dignifica en la caridad y que hace que la persona se sienta amada en su dolor, tiene un valor increíble. Es lo que dice el texto, me parece, ¿no? Y pensando, padre, en las situaciones que mencionabas de tantos jóvenes y no tan jóvenes atravesados por las adicciones, bueno, si hablamos de eso, bueno, cuántas mamás y familias que escuchan Radio María atravesadas por esa situación. Bueno, hablar de un fracaso tras otro, ¿no? Probar tratamientos, probar salidas y ver que no funcionan y que sí, y que no, fracaso tras fracaso, ¿no? Y no tirar la toalla, pensaba, ¿no? Esta expresión del Papa, ninguna, no habrá sido en vano, ¿no? Como apostar a la esperanza, aunque parezca que no hay salida, que esto no tiene solución, que es un fracaso tras otro, bueno, humanamente puede parecerlo. Yo creo que la mamá y el papá saben que su amor no tiene competencia. Claro. No tiene competencia. Es lo mismo que yo les digo a los profesores en los colegios que acompañamos respecto de la inteligencia artificial o el desarrollo de la red, compitiendo en su saber con la currícula del colegio. Lo que todavía no tiene corazón, o sea, la red no tiene corazón, ni inteligencia artificial tampoco. Y una mirada de una profesora, un gesto de cariño, un ponerse al lado, eso, ¿dónde lo conseguí? Es decir, no hay, el mundo del afecto, del cariño, del amor, es único a la hora de transformar la realidad. No existe, no lo resuelve nada. Además, todas las herramientas que podemos utilizar desde las distintas ciencias aplicadas a la reivindicación y al poner de pie a los que están más postergados, ayudar a que se pongan de pie, nada va a servir si no hay amor. Nadie entiende que tiene que... ¿Pero por qué? Porque es muy lógico. Es decir, yo siempre vivía así. ¿Me entendí? No es que las personas... hay gente que no sabe que se puede vivir de otra manera. Ahora, ¿cuándo aprendes a ver que las cosas pueden ser de otra manera? Cuando alguien te las mostró con mucho cariño. Y cree en tu mirada y en tu cariño. Y por eso da el paso, que no lo daría si eso no estuviera. Pongo un ejemplo de nuestra casa, que me perdonen los abuelos por ponerlo en situación. Compramos colchones para todo. Cambiamos los colchones de todo. El 10% no quiso el cambio de los colchones. Pero son nuevos. Pero yo estoy con el mío,
¿Qué pasa? El haber vivido mucho tiempo sin nada. Claro. Para nosotros, Claro, de la mirada. claro, él dice, a ver, es lo que tengo, vos me lo estás sacando, no, te lo estoy cambiando para mejor, pero el otro no lo vive así. Claro. Erramos en el método a lo bestia. Uno dice, ahora le cambiamos los colchones, tenemos con qué le cambiamos. Claro, no, hicimos mal porque no consultamos. ¿Quién quiere? ¿Qué es lo que aprendimos? ¿Quién quiere que cambiemos el colchón? ¿A quién le gustaría? Hacía falta el cambio de colchón, te aclaro. En términos, pero ve, en términos Sí, de lo sí. que uno ve. ¿Qué le pasa al otro? El otro, la persona al que vos acompañás, en su precariedad, objetivamente hablando, y en su limitación, objetivamente hablando, de un estándar de vida para ir mejorando, si no da el paso por sí mismo, vos sos un obstáculo a su proceso. Este caso fue así. O sea, nos pusieron de cara a decir, ¿por qué no me preguntas? Claro. ¿Cómo no me, Claro, cómo no lo me que consultas que es lo diciendo, mejor? que sean parte de, Y sí. de este. Sí. Pero están tan frágiles, pobre, voy a decir, pobre. Si además de que no le da la vida porque están golpeados, el colchón donde duermen no está bueno, pero claro, y uno se olvida que vivieron abajo de un puente, en la plaza donde los encontramos, en el banco donde los recogimos, y uno dice, no, yo el que no entendí fui yo cómo funciona. Claro. Es así. Vamos aprendiendo. Es así. Vamos aprendiendo. ¿Y continuamos con algún punto más? Un poco de música, ¿no les parece mejor? Y después volvemos. Hacemos Bueno. una pausa. Sí, entonces. les recuerdo a todos los oyentes que entre los pobres está Radio María, ¿no? No es que cuando nosotros decimos que necesitamos con ustedes compartir la misión que hacemos, lo decimos en términos reales, ¿no? Es mucha la misión que tenemos como obra, en obras de caridad y en obras de evangelización en la comunicación, pero todo viene muy bien y nada termina por alcanzar para las metas a las que nos vamos encaminando siempre. Así que estamos hablando de una obra que también pertenece al mundo de los frágiles, ¿no? Cuando uno ve un medio de comunicación como el nuestro, que se sostiene gracias a la vocación de los oyentes que lleva adelante la misión, y coteja con lo que tiene vínculo con otros medios, los recursos con lo que cuenta, si nosotros somos de los pobres, digamos, ¿no? Así que desde la pobreza a tu donación sencilla, te invitamos a que hagas tu aporte, ¿no? Va mejor nuestro camino, ¿no? Va muy bien en el día de hoy, nos ha sorprendido, ayer también, por ser principio de mes. Así que gracias a todos los que lo hicieron y a los que los hacen. Ahí viene la placa que Mariana pone ahora sobre cómo hacer la donación. obra.radio.maría, ¿no? Exacto. obra.radio.maría, ahí está. Ahí haces tu donación, tu transferencia, y contentos todos de poder seguir llegando con la buena noticia hasta donde el Espíritu nos quiere conducir. Muchísimas gracias a todos. Bien, Barry, recién mencionabas, además del medio que muchos ven y escuchan, recién mencionabas ejemplos de situaciones de hermanos en situaciones de vulnerabilidad que se acompañan. Son situaciones de esta obra, de la obra de María. Que Sí, no es, también no es el aire, Claro. no es solamente No este medio, solamente es todas las obras de caridad que es llevamos toda en todo la el país. obra, así que también Sí, para sí. que nuestros hermanos sepan. Viene muy bien todo. Muy bien. Bueno, una pausita, padre, que has Dale. pedido, musical, y después ya Vamos. volvemos para ir cerrando. Queremos llegar allí, donde se parte el pan de cada día, donde se amasa la vida con amor y entrega, donde nos hacemos uno para repartirnos a todos. El pan nuestro.
Padrecito, buenas tardes, bellísimo magisterio, muy lindo, muy sustancioso, los estaba escuchando, hoy los escucho. Esto de la pobreza me llevó al accionar de cada uno, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Mi pregunta es, y es profunda, pero no sé por qué, no sé la respuesta. ¿Por qué Jesús dijo los pobres siempre van a estar con ustedes? Y obviamente la justicia social que propone la Iglesia es bellísima. Bueno, los quiero, gracias. Marcelo de Mar del Plata. Bueno, una respuesta posible a la pregunta de Marcelo. Bueno, hay que buscar ese texto en el contexto en el que se dio. Si se recuerdan, es la mujer que derrama el perfume anticipadamente sobre el cuerpo de Jesús, y si ahí Judas Iscariote dice, ¿por qué no dar esto a los pobres? Y Jesús dice, perdón, como diciendo, el compromiso con los pobres no es para siempre, digamos, ¿no? No es de un momento. No es de un momento. Y él también, pobre, ella merecía hacer este gesto para conmigo antes de mi Pascua. Y al mismo tiempo no quiere decir que los pobres van a seguir, o sea, los gestos de amor para con los pobres, como ella lo tiene conmigo, lo pueden tener ustedes por siempre, y conviene que así sea. Por ahí hay que comprender ese evangelio. Qué lindo. Bien. Qué bueno que se susciten estas preguntas. Está bueno. También, Sí, porque preguntas ayudan mucho. profundas. Como Es una posible respuesta, es la que yo entiendo, un evangelio que trae, sacado de contexto, muchísimas interpretaciones. Bien. Bien, gracias a Susana también, que está escuchando en este momento. Dice que Radio María está clavada en el dial todo el día, y nos está acompañando. Desde San Carlos Bolívar, provincia de Buenos Aires. Buenísimo. Bien. Y aquí nos detenemos, padre, para continuar con este documento en la semana próxima, para quienes quieran repasarlo. Entonces llegamos hasta el punto 400 y esto continuará. Continúa sobre la solidaridad globalizada, ¿no? Así es. Eso va a ser parte de la temática. Sí, la próxima Y semana. la justicia social, ¿no? La justicia internacional. Bien. Bien, o sea, ampliando a todo el mundo. Todo. A veces los documentos se leen entre sí. En este caso, posiblemente podamos leer algo de lo que dice Fratelli Tutti en relación a ese orden nuevo internacional y justo, que básicamente corre por el camino de la fraternidad global, según Francisco. Así que posiblemente nos podamos referir un poquito desde Fratelli Tutti a Aparecida. Veamos que nos sale. Qué lindo. Acuérdense, háganme acordar. Sí, nos vamos a acordar, padre. Se lo vamos a hacer acordar, padre. Bueno, padre, gracias, como siempre. A ustedes, gracias. Nos reencontramos la próxima semana y bueno, nosotras nos disponemos a rezar por acá. Así es, así continuamos haciendo juntos esta mesa del pan nuestro. En minutos nos encontramos en torno al altar para compartir el Santo Rosario.